En el video de hoy vamos a explorar al bombardero soviético Petlyakov PE-2. Acompáñenme en un nuevo video de Hangar 10. Fue un bombardero liviano que entró en servicio en 1941 y prestó servicio mayormente durante la Segunda Guerra Mundial. Fue apodado Peshka, que en ruso significa peón. Fue diseñado originalmente como un bombardero de gran altura y alta velocidad. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los líderes soviéticos no tardaron en notar el éxito del bombardero en picado alemán Stuka. Por lo que se decidió reformar el modelo para que pueda cumplir la función de bombardero en picado. Al comienzo, el modelo tuvo relativamente pocos defectos y sus versiones fueron progresivamente mejoradas. Destacó como uno de los mejores bombarderos soviéticos por su gran agilidad y fiabilidad, algo que no era muy común de ver en aviones soviéticos de la época. Una de sus mayores debilidades fue su escaso blindaje, lo que lo volvía vulnerable a la artillería antiaérea y por ende lo descalificaba como avión de ataque a tierra, papel que quedó a cargo del IL-2 Stormovik. La tripulación estaba compuesta por 3 tripulantes: el piloto, el artillero y el navegante, que también contaba con una ametralladora en la zona ventral. Las unidades normalmente estaban compuestas por unos 9 aparatos. Como armamento, contaba con 2 ametralladoras en el morro de 7,62 milímetros y otras 2 en las posiciones de los artilleros. Podía cargar hasta 1.600 kilogramos en bombas, repartidas entre la bodega interna y los soportes externos bajo las alas. Podía volar hasta una velocidad máxima de 580 km por hora y tenía un techo de vuelo de 8.800 metros. Debido a que poseía controles muy duros y a que se requería realizar un gran esfuerzo para nivelarlo después del picado, algunos pilotos que no eran suficientemente fuertes no calificaron para volar este avión. Algunas mujeres también volaron en el PE-2, pero al igual que sus homólogos masculinos, solo las más grandes y fuertes podían pilotarlo. Sin embargo, muchas de ellas recibieron importantes condecoraciones por sus papeles destacados a bordo de estos aparatos. También se construyó una versión de caza nocturno, llamado PE-3. Esta última versión también fue utilizada como avión de reconocimiento debido a su mayor autonomía y armamento. El modelo no solo fue utilizado por la Fuerza Aérea, sino que también fue empleado por la aviación de la Armada Soviética, la cual lo emplearía en el Mar Negro y el Báltico. En este último, fueron muy eficientes en la destrucción y hundimiento de buques alemanes y finlandeses. Una vez finalizada la guerra en Europa, y como parte de las promesas que Stalin le había hecho a los aliados occidentales, la Unión Soviética lanzó un contundente ataque sobre las fuerzas japonesas en Manchuria. Allí, los PE-2 serían empleados nuevamente por la Armada Soviética, enmarcados en la Flota del Pacífico. ¿Sobre cuál avión te gustaría que hagamos un análisis en un futuro video? Déjalo abajo en los comentarios. Si el video te gustó, dale al botón de like y suscríbete. Recordá que sacamos videos nuevos todos los miércoles. Nos vemos en un próximo video.